decretos, leyes, acuerdos, debate. Poder Legislativo Noticias. Un espacio donde juntos abordaremos temas para el desarrollo político y social de los zacatecanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con gusto en su espacio informativo, Poder Legislativo Noticias. Hoy lunes 20 de noviembre de 2017, arrancamos la semana trabajando con gusto para informarle acerca del acontecer de la 62ª legislatura del Estado. Le invitamos a que nos acompañe en la siguiente media hora de información parlamentaria. Síganos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, o bien también nos puede llamar aquí a cabina al 92-224-85 y al 92-405-32. Las líneas están abiertas para escucharlo. Hoy le tenemos un programa especial. El pasado viernes ya mi compañera Carito Velázquez les informaba que el secretario de Finanzas entregó el paquete fiscal 2018 a los diputados. Le tenemos ahora los detalles, lo que dijo el secretario de Finanzas en la reunión ante los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, pero además traemos un par de entrevistas interesantes para usted. La primera de ellas es con uno de los miembros de la comisión de selección para elegir al Comité de Participación Ciudadana, que es parte de lo que integra el sistema estatal anticorrupción. Él nos va a ayudar a explicarle a usted, estimada audiencia, de qué trata el comité, la comisión de selección, cuál será su principal trabajo. Ya se reunieron justo hoy hace 8 días para iniciar con este proceso de la elección del Comité de Participación Ciudadana. Pero además también le informábamos que el pasado jueves, el diputado Arturo López de Lara gestionó traer a la entidad a Sebastián Marroquín, el hijo del extinto narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, colombiano, el narcotraficante colombiano que declaró una guerra ante el Estado colombiano. Se vivieron tiempos muy difíciles en Colombia y ahora el hijo de este capo viene a dar un mensaje a los jóvenes sobre del por qué la vida que se lleva a cabo como miembros de la delincuencia organizada pues no tiene nunca un final feliz. Platicamos con el hijo de Pablo Escobar y le tenemos un fragmento precisamente de esa entrevista. Sin más pues, vámonos directamente a la información de este día, hoy 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Bien, para iniciar con el espacio informativo, vamos a escuchar en voz de nuestra compañera Sandra Carrillo un resumen de lo acontecido la semana pasada, donde hubo importantes aprobaciones al interior de la 62ª legislatura. Entre otras cosas, ya se envió al Poder Ejecutivo las 3 listas que integran cada una 8 nombres de aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por unanimidad de las diputadas y diputados de la 62ª legislatura, fue avalado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual se autoriza al gobierno del estado de Zacatecas a desincorporar de su patrimonio la superficie de 22.390 metros cuadrados para su posterior enajenación en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo del estado de Zacatecas. El destino del predio será para el proyecto de edificación de la nueva sede del Congreso del Estado, quedando estipulado en el dictamen aprobado, que en el proyecto motivo de la enajenación se autoriza deberá concretarse en un plazo que no exceda de 5 años, ya que no cumplirse en sus términos operará la reversión del predio a favor del patrimonio del Estado. Considerando como un asunto de urgente y obvia resolución, el Pleno de la Asamblea avaló por unanimidad la iniciativa de punto de acuerdo para la aprobación de 3 listas relativas a los candidatos a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para su envío al titular del Poder Ejecutivo en los términos de la ley en la materia. La primera lista es para ocupar el cargo por 3 años, la segunda por 5 y la tercera por 7. Los nombres pueden ser consultados en www.congresosac.gov.mx. Con 24 votos a favor, fue avalado el dictamen de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual se reforman diversas disposiciones al Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas,
en materia de ordenamiento territorial para precisar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Con esta aprobación, se establecen las disposiciones que facilitarán la regularización de espacios públicos y bienes utilizados por el Estado y los municipios, en virtud de que los recursos para su contribución, mantenimiento y conservación dependen de la certeza en la propiedad de los mismos. Programas y convocatorias deportivas. Las y los diputados asistentes votaron el dictamen de la Comisión Legislativa de Cultura Física y Deporte, por el que se exhorta al gobernador para que instruya al director del Instituto de Cultura Física y Deporte y al secretario de Infraestructura del Estado a que remitan un informe a la sociedad zacatecana de los programas y convocatorias deportivas existentes, así como una evaluación de la infraestructura deportiva de la entidad, aprobándolo por unanimidad. Asignatura de migración en programa de estudio. Con la finalidad de inhibir la migración de los jóvenes zacatecanos, fue aprobado con 20 votos a favor el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Educación, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que instruya a la Secretaría de Educación se incluya la asignatura estatal de migración en el programa de estudio del tercer grado de secundaria. Ahí escuchó usted en voz de nuestra compañera Sandy lo que fue el resumen de la actividad semanal anterior de la 62ª legislatura del Estado. Pero además el pasado viernes 17 de noviembre, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Miranda Castro, hizo entrega del paquete fiscal 2018 a los diputados que integran la 62ª legislatura. En su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Carlos Peña Vadillo dijo que con este acto inician los trabajos de análisis del presupuesto y aseguró que el esfuerzo que se realizará en la discusión para su aprobación será responsable. Resaltó la anticipación con que se entrega este paquete económico, lo que permitirá tener una mayor profundidad en el estudio del documento. Es la voz del diputado Carlos Peña Vadillo. Estamos muy conscientes de que será un presupuesto no sencillo, que la condición de Zacatecas implicará mucha responsabilidad en las distintas decisiones que habremos de tomar para la aprobación del mismo. Agradecer la presencia del diputado Luis Medina, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, de la diputada Giovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, de la diputada Marilena Ortega, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, del diputado Leroy Barragán, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del coordinador y presidente además de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el diputado Adolfo Zamarripa, así como la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Liliana Bugarín, y como parte de los grupos parlamentarios del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Lupita Flores, la diputada Isadora Santibáñez, el diputado Santiago Domínguez como parte del PRD, y un servidor en la calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Con ello, pues, damos inicio ya a lo que serán los trabajos de la construcción del presupuesto 2018, un presupuesto que estoy convencido habremos de discutir, habremos de analizar, pero sobre todo buscar con mucha responsabilidad aprobar a favor de las y de los zacatecanos. La exigencia, el reclamo de la ciudadanía es que tengamos puntualidad en el recurso que se etiquete hacia seguridad, hacia educación, toda la inversión que tiene que ver con la infraestructura y el desarrollo de Zacatecas, y por ello decirle, señor secretario, bienvenido. Hoy, con la anticipación que se hace, debemos resaltarlo, tradicionalmente eran las últimas horas del día 30 de noviembre cuando se hacía la entrega del paquete económico. Hoy lo estamos haciendo con días de anticipación, prácticamente 15 días son los que estamos teniendo de anticipación. Por su parte, el secretario de Finanzas dijo que el presupuesto no considera la creación de nuevas figuras impositivas ni incrementos a las tasas que se han venido consignando dentro de la ley de Hacienda. Aseguró que el presupuesto atiende al reclamo más sentido de la población, la seguridad pública, rubro al que se propone destinar más de 1,000 millones de pesos. Añadió que alrededor de una tercera parte del presupuesto que se pone a consideración de las y los diputados y que supera los 30,400 millones de pesos se destinará a educación. Asimismo, afirmó que en la propuesta no se considera un solo centavo más de deuda y garantizó que se plantea contención del gasto, uso eficiente de recursos y gestión permanente. El funcionario expuso a los diputados representantes de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta soberanía que la entrega del paquete se hace con antelación, ya que es fundamental conseguir 800 millones de pesos para cerrar sin sobresaltos el ejercicio presupuestal.
reveló que se ha tenido una evolución favorable del déficit y subrayó el fortalecimiento de los ingresos locales, lo que permitirá elevar las participaciones federales. Sobre el impuesto ecológico, informó que se vuelve a contemplar. Sin embargo, no se hace su distribución, no se dice pues cómo se va a gastar ese dinero a fin de esperar la resolución de la Suprema Corte. Una vez que ya se tenga esta resolución de la Corte, tendría una vez más que acudir el secretario de Finanzas ante los diputados para informar, en caso de que sea a favor este fallo, de qué manera se habrá de gastar ese dinero. Se entregaron 2 ejemplares impresos y 30 discos de este paquete fiscal para ser repartidos entre cada uno de los legisladores de la 62ª legislatura del Estado. Así pues, la información de lo acontecido el pasado viernes, cuando el secretario de Finanzas hizo entrega del paquete económico 2018. Bien, continuando con la información, le daba a conocer que, bueno, en Zacatecas, cumpliendo con lo mandatado por la Federación, se han venido diseñando los instrumentos jurídicos para la creación del sistema estatal anticorrupción. Por eso se ha venido haciendo todo este procedimiento para la creación de una nueva ley de disciplina financiera, para la creación de la ley de justicia administrativa, que da paso a la elección de los magistrados, y también todo este andamiaje, bueno, obliga a la conformación de un comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana debe ser designado en Zacatecas, esto es muy importante mencionarlo, por una comisión de selección que también es de ciudadanos. Estos ciudadanos provienen de las instituciones académicas y de organizaciones civiles, y es fundamental porque no serán pues actores políticos los que elijan a este comité de participación ciudadana. Es importante mencionar pues que la comisión de selección iniciará los trabajos para la elección de este comité de participación ciudadana, que será pues un ente que sirva de enlace con el gobierno y que se sigan de manera cercana las acciones para evitar precisamente los actos de corrupción que se pudieran dar. Pero para entender un poquito más acerca de cuáles son las funciones de la comisión de selección, les vamos a presentar una entrevista que hicimos a Germán Morales Enríquez. Él es uno de los integrantes de esta comisión de selección que, insisto, inició ya a trabajar de manera formal desde el lunes pasado. Ya tuvieron su primera reunión y él nos explica cuál será la función principal de esta comisión de selección, cuál será su manera de trabajar. Los dejamos con este audio. Señor, pues para que nos platique acerca del inicio de los trabajos que tiene este día ya el comité de selección, todo con miras a emitir la convocatoria para elegir al comité de participación ciudadana que integra el sistema estatal anticorrupción. Sí, gracias. Bien, sí, el día de hoy tenemos una reunión de trabajo en las oficinas de Canacintra primero para programar la primera sesión ordinaria para discutir pues documentos que se requieren emitir para el funcionamiento de la comisión y para que pues esté delineado todo el trabajo que haremos durante este par de meses. Entonces lo que tenemos planeado es pues, dar alguna explicación general acerca de la ruta crítica que vamos a seguir, qué actividades vamos a realizar y en documentos concretos es pues ponernos de acuerdo acerca de las reglas de operación mediante las cuales funcionará la comisión seleccionadora, también un protocolo y lineamientos de transparencia y de comunicación de los miembros de la comisión y la discusión sobre la emisión de la convocatoria. Pero esto todavía se tiene que aprobar en el pleno de la comisión. Esto solamente es son trabajos preparatorios antes de formalizarlo y ya publicar la convocatoria.
Para poder aclarar un poquito más en qué consiste el trabajo del comité de selección, ya mencionábamos en nuestro programa anterior algo de las funciones que tendría el comité de selección y por quién estaba integrado, pero para poder recordarle y clarificarle un poco más a la audiencia, ¿nos podría explicar en qué consiste básicamente la función que tendrá el comité de selección? La comisión de selección se encargará de emitir una convocatoria para que las personas interesadas en integrar el Comité de Participación Ciudadana, que formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, pues se integre por 5 personas, ¿sí? De aquí, pues del comité elegirá a un presidente y o coordinador, de acuerdo como lo establezca la ley, y pues esta persona será el encargado de encabezar los trabajos del comité coordinador, ¿sí? del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero ahorita la tarea principal de la comisión de selección es que seleccionar los mejores perfiles para integrar el Comité de Participación Ciudadana. ¿Cuánto tiempo estarán en este encargo, señor? Y a partir de que se toma protesta, la ley establece 60 días. Entonces, nosotros tenemos que pues, emitir la convocatoria, recibir las personas que se postulen, que también de ahí seleccionar a las personas que hayan cumplido con lo que se pide en la convocatoria, hacer entrevistas y posteriormente hacer la selección final para, por medio de un documento formal, enviarlo al Congreso del Estado y pues que ellos estén enterados de las personas que fueron seleccionadas por cumplir con los perfiles. ¿Ahí concluiría el trabajo de la comisión? Ahí concluiría, sí. Ahí terminaría el trabajo de la comisión de selección. ¿Por qué, bueno, la pregunta obligada, por qué decidirse a participar en este trabajo cuando estamos hablando que son funciones pues que no tienen una retribución económica? Sí, aquí el objetivo es que pues la ciudadanía se apropie de las instituciones y que la labor de hacer política no solamente corresponde a los intermediarios, en este caso pues funcionarios, legisladores, jueces, ¿no? Sino que pues las instituciones pertenecen a la gente, pertenecen a la ciudadanía y es por eso el interés de participar en este tipo de actividades, este tipo de procesos, y pues también para combatir a la corrupción, sí, soy de los que está convencido de que los cauces institucionales son los que nos pueden llevar a ir mejorando las cosas, a ir disminuyendo las prácticas, los umbrales de corrupción, a que en la gestión pública, a que en la tarea de legislar, al haber interés de personas que pues que no pertenecemos a algún o estamos trabajando para algún organismo del Estado, pues esto contribuyamos a la construcción de instituciones y a que las cosas se estén haciendo mejor. Ese sería desde un particular punto de vista la razón para participar. Y porque destacar que en Zacatecas, a diferencia de otras entidades de la República, se determinó que la comisión de selección fuera precisamente integrada por ciudadanos y no por actores políticos o militantes de partidos o funcionarios.
Bien, con esa información ha llegado el momento de que hagamos una pausa, no se vaya. Al regresar tenemos todavía información nacional de lo que ocurre en otros congresos locales del país y tenemos también un fragmento de la plática que tuvimos con el hijo de Pablo Escobar y que nos da su punto de vista de lo que se pudiera hacer desde el Estado, desde las leyes, para mejorar esta situación del combate contra las drogas. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Poder Legislativo Noticias. Apreciamos que nos acompañe a través del 97.9 de FM, Radio Zacatecas. Le informaba que la semana pasada estuvo en la entidad el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, el colombiano, del narcotraficante colombiano quizá más conocido por esos actos de terrorismo que realizó en aquel país. Y bueno, ahora su hijo se dedica a escribir libros y viene a dar un mensaje, pues, de que los jóvenes no se deben de involucrar en la vida del crimen organizado porque nunca hay un final feliz. Platicamos con él, hablamos de varias cosas, entre otras, él se pronuncia en contra del prohibicionismo, del consumo de las drogas, nos habla también del tema de la narcocultura como espectáculo y le preguntamos también, bueno, ¿por qué escribir este tipo de libros que al final de cuentas siguen narrando la vida y lo que hizo su padre? Y también le preguntamos, bueno, ¿cómo el Estado puede garantizar la paz? ¿Qué podría suceder en Zacatecas en el futuro próximo? ¿Y qué se puede hacer desde un Congreso? ¿Qué se puede hacer desde la modificación o derogación o creación de nuevas leyes? Les dejamos con un fragmento de esta entrevista. Bien, agradecemos que nos regale estos minutos para Poder Legislativo Noticias. Señor, me gustaría iniciar con alguno de los temas que usted ha mencionado ya en alguna de las tantas entrevistas que ha dado, y es el hecho de que el Estado tiene como una obligación el brindar la paz. ¿De qué manera hacerlo en una situación donde ahora México está viviendo quizá una situación muy similar a la que vivió Colombia hace algunos años, una situación de una violencia desbordada y exacerbada? El gobierno ha dicho mucho que, bueno, influye mucho la sociedad, los padres de familia, saber dónde están sus hijos, pero bueno, también hay muchas personas que no tienen las condiciones de vida y que quizá han elegido otro camino para obtener pues, cierto estatus de vida. ¿Cómo puede el Estado garantizar esta paz? Pues mira, principalmente tenemos que decir que todos los ciudadanos conformamos el Estado, no solamente sus funcionarios, y todos somos responsables en materia de paz, en comunidad, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios. La realidad es que la paz es un derecho, es una obligación también de todos los ciudadanos, es un compromiso que tenemos que tener. No solamente creo que es una responsabilidad exclusiva del Estado. Creo sí que hay políticas que
incitan a muchos ciudadanos a cometer el error de creer que la violencia o que el crimen sí paga. Y no quiero hablar acerca de asuntos internos de México, que respeto muchísimo, sino que, por ejemplo, analizo el caso de muchas autoridades en Estados Unidos que negocian con rapidez con los delincuentes y en 5 minutos están en la calle, tranquilos, y eso creo que es lo que incita a muchos otros a decir, pues yo voy a hacer el mismo trato y voy a salir libre y voy a tener ese tipo de posibilidades, con lo cual se incita también desde muchos sectores donde se administra la justicia a que otros continúen esas carreras criminales en virtud de las negociaciones que hacen con estos grupos o con estas personas que tienen un determinado poder, pero que a la larga lo han adquirido gracias a ese contexto prohibicionista. Estamos hablando de que su padre buscó, incluso al ser congresista, reformar, modificar las leyes para tratar quizá de no recibir una pena, como su miedo era total el poder ser extraditado a los Estados Unidos. Sin embargo, también el poder del dinero, el poder de la corrupción, hizo que incluso él construyera su propia cárcel, que él pudiera tener ahí a su propia gente. Ante esta situación del poder del dinero y del poder de la corrupción, ¿existe alguna manera que a través de la creación de leyes se pueda inhibir la comisión de delitos relacionados con el crimen organizado? Hombre, esto es un reto tremendo para la sociedad, encontrar los elementos legislativos que sean eficaces para combatir este tipo de organizaciones. La realidad, para hablar específicamente del tema Pablo Escobar, el contexto prohibicionista fue mayoritariamente considerado a favor para obtener más poder y más dinero y más capacidad militar en la organización de mi padre. Hace 100 años que venimos ensayando el prohibicionismo y los resultados están tristemente a la vista. En nuestro país hay una percepción de mayor seguridad y existe, pero no quiere decir que las estructuras y las organizaciones criminales han desaparecido. Están ahí, simplemente aprendieron de Pablo Escobar que hacer terrorismo, que hacer, declararle la guerra al Estado frontalmente es malo para el negocio. De esa manera tienes un bajo perfil de estas nuevas estructuras que no es que hayan desaparecido, están ahí, simplemente aprendieron que enfrentando el Estado a nivel personal, pues le hace daño a los negocios que ellos administran. Entonces, en este punto sería quizá ya la legalización una alternativa. Mira, ¿de todas las drogas? Yo creo que, primero que nada, esta es una opinión muy personal y no pretendo tener ninguna injerencia en asuntos internos de ningún país. Simplemente basado en mi experiencia de vida, entendí que la prohibición para el narcotraficante es como el agua que riega las plantas. Es el contexto perfecto para obtener cada vez más poder, más dinero y poder así darse el lujo de desafiar a todas nuestras democracias en todos los niveles posibles. Con lo cual, pues yo creo que hay que revisar las políticas que están garantizando la reaparición sistemática de personajes como Pablo Escobar, que reiteradamente tiene la capacidad de desafiarnos en todo sentido, desde el punto de vista económico y militar. Basado en la experiencia de lo que sucedió en Colombia, ¿le quedan muchos años de violencia a México? Yo no lo sé, yo creo que todos estamos con la posibilidad de cambiar nuestras propias realidades y no creo que tenga por qué México sufrir el mismo nivel de violencia que Colombia si a tiempo se opera y se le declara la paz a lo que nunca se le ha querido declarar la paz, que es, a mi juicio, y como te digo, no pretendían tener injerencias, es la paz a las drogas. El problema de las drogas va a subsistir y va a sobrevivir toda la guerra contra las drogas. De hecho, la guerra contra las drogas lamentablemente está perdida por la manera como se ha enfocado. Se ha subvaluado el papel de la educación en nuestros jóvenes, también el papel de la educación en los padres de familia para educar bien a esos jóvenes, y se ha descompuesto el tejido social en virtud de esa pérdida de valores. Con lo cual, y esto ha sido gracias a este contexto prohibicionista, con lo cual siento que por lo menos es momento de que todos nos sentemos a revisar esas políticas que propician el empoderamiento de todas estas organizaciones que justamente, contrario a lo que siempre se ha creído, que es combatiéndolas con fuerza, que se debilitan, es justamente cómo se fortalecen. Interesante la charla que sostuvimos con Sebastián Marroquín. Ha llegado el momento de la colaboración de Gabriel Contreras. El fenómeno de violencia e inseguridad en Zacatecas ha rebasado los límites de credulidad pública.
Fuimos testigos hace unos días de las escalofriantes imágenes de la muerte de un joven fresnillense al concluir un torneo de fútbol, lo que atestiguaba nuestros